Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Ruseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Que ha ocurrido a lo largo de la tarde, pero que vamos a tratar de interpretar realmente con el valor que tiene, porque estamos asistiendo esta tarde distintos shopping de la capital de la ciudad de Buenos Aires han sido invadidos por militantes que responden a Juan Grabois. Han llegado a cada uno de los shopping y allí han hecho actos políticos, han repartido, han cantado sus consignas y han planteado vamos a volver entre otras cosas. Enseguidita, por supuesto, van a estar nuestros 3 columnistas, Adriana Amado, Martín Tetaz y Federico Andajasi, y un gran invitado, periodista, escritor, Carlos Ares. Con ellos vamos a conversar en un rato, pero déjeme que le cuente la gravedad de lo que ha pasado en esta tarde, tratando de mostrarle primero los videos, los hechos y los sucesos e inmediatamente darle mi opinión con la mayor honestidad intelectual posible. Primero, vamos a ver qué pasaba esta tarde en varios, yo diría no menos de media docena de shopping en nuestra ciudad capital de Buenos Aires. Ahí está. Escuchen, escuchen. Bueno, ya más o menos tomaron el concepto. Le vamos a mostrar en distintos lugares que ocurrió esto. Si yo no me equivoco, es el Paseo Alcorta. Allí en el Paseo Alcorta, quien está hablando con ese megáfono se llama Laura Brito. Es la principal referente del movimiento de Juan Grabois en la ciudad de Buenos Aires, de la CETEP. Es una militante de la CETEP. Se dirige específicamente a Horacio Rodríguez Larreta y una de las ministras de su gabinete. Sospecho que Matías Lamens, el candidato del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, no debe estar muy contento con este tipo de cosas porque han puesto una figura un poco ideologizada como la de Matías Lamens para tratar de ganar de alguna forma cierta simpatía en los sectores medios. No creo que esto le haya gustado demasiado, pero insisto, reclamando emergencia alimentaria, nos estamos muriendo de hambre, distintos tipos de reclamos al grito de vamos a volver y unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Podemos ver de nuevo, me interesa, allí la gente se levanta asustada y se está yendo de las mesas en el Paseo Alcorta. Laura Brito con su megáfono está arengando a la gente. ¿Qué pasó en los distintos shopping? En algunos en Caballito pudieron cerrar las puertas, pusieron gente de seguridad delante y no permitieron que la gente entre. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo el shopping de Caballito, en uno de los lugares del corazón de la ciudad de Buenos Aires, a metros de Acoite y Rivadavia. Ahí se quedaron en la puerta, no pudieron ingresar porque rápidamente cerraron. Tiene una sola puerta, un solo lugar de ingreso. Y pusieron guardias de privado en la puerta, lo podemos ver. Entonces hicieron lo mismo, pero desde afuera. En casi todos los demás shopping lograron ingresar
¿Por qué? ¿Cuál era la táctica? Iban ingresando de a uno, de a dos, un matrimonio, 2 personas, 3 con una nena. Ahí estamos, el Alto Palermo. Esto estamos viendo en el Alto Palermo, en las escaleras del Alto Palermo. Escuchen. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Este es en el Alto Palermo. Decía, ¿cuál era la táctica? Van ingresando, no se les puede permitir, no se les puede prohibir el acceso a nadie, por supuesto. Entonces van entrando, de golpe hacen una señal y se juntan todos en un lugar prefijado, en uno de los bares, en uno de los negocios. Esto fue lo que se fue repitiendo una y otra vez en distintos centros comerciales importantes de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, la gente al principio sorprendida, no podía creer, no entendía de qué se trataba, luego un poco asustado por los gritos, y finalmente ahí estamos viendo, este es el cartel que colocaron en uno de los shopping que dice Rama de los Trabajadores de la Vía Pública, sección capital CETEP. La CETEP, obviamente, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Uno de los sellos en los que se mueve Juan Grabois, ustedes saben, que viene trabajando muchísimo, sobre todo con estos sectores informales. Tiene mucha relación con los vendedores ambulantes, incluso con los vendedores ambulantes que le compiten o le sacan trabajo y logran que cierren finalmente algunos comercios de la ciudad de Buenos Aires, porque los comercios tienen empleados en blanco, pagan los impuestos. En cambio, muchas veces los vendedores, que en general, no digo todos, pero que en general tienen mercadería de contrabando, le hacen una suerte de competencia desleal. Ahí estamos viendo otra de las imágenes. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando se levantan y se van. Le pido que quería escuchar de nuevo el reclamo de Laura Brito, ¿no? El reclamo de quién es la representante de Juan Grabois. Ahí está, escuchemos. Bueno, por supuesto que esta exigencia a Horacio Rodríguez Larreta la han hecho en los shoppings de la ciudad. No es que fueron, como lo hacen habitualmente, frente a la Casa de Gobierno de la ciudad o frente al Ministerio de Acción Social que conduce Carolina Stanley o en la Plaza de los Dos Congresos. No, esta vez fueron a los shoppings, que es una de las tácticas que utiliza habitualmente Juan Grabois, y por eso a mucha gente le preocupa, pero no a mucha gente solamente de Cambiemos. A mucha gente del kirchnerismo, del peronismo, tienen mucho miedo que esto sea absolutamente piantaboto, que sea un poco el anticipo de lo que va a venir, que sea meter miedo a muchísima gente de lo que vaya a ocurrir. Hablé con algunas personas que estuvieron y que vivieron en vivo y en directo esto y decían, bueno, ahora uno llama a la policía y la policía viene. Después del 10 de diciembre, si gana Cristina Kirchner y Alberto, ¿vendrá la policía? ¿De qué lado se va a poner la policía? Bueno, no hay respuesta de las autoridades, y aquí está el comentario político. Ahora voy a seguir con este tema, insisto. Lo que más le preocupa a los sectores medios es que Alberto no dijo esta boca es mía. Cristina no dijo esta boca es mía. No han salido a criticar. Alberto no emitió un comunicado. Cristina no salió con un tuit a decir este señor es un electorón suelto, no tiene nada que ver con nosotros, no estamos de acuerdo con esta política, nosotros creemos que la gente que trabaja, que tiene su comercio en forma legal, la vamos a respetar y vamos a tratar de fomentar el trabajo en blanco y que mientras todo sea legal. No dicen una palabra, y mucha gente piensa, bueno, el que calla otorga. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Quién es el jefe de Grabois, de Juan Grabois? ¿Quién es el jefe? Hay dos posibilidades, o alguna más. Cristina, o el propio Papa Francisco. Ellos, o ambos. Ellos son los jefes. Grabois le rinde cuentas políticas a Cristina y al Papa Francisco. Mire, esta metodología de ir a los lugares, que es muy agresiva, porque una cosa es protestar en un lugar y otra cosa es ir hacia el lugar. Por ejemplo, venir aquí, al lugar en donde estamos, a el lugar en donde funciona Canal 13, a Artear, el lugar donde funciona ATN, este canal donde estamos transmitiendo. ¿Se acuerdan cuando vinieron aquí
en protesta por, decían que habían censurado medios de comunicación populares que ellos llevan adelante. Ahí está, lo podemos ver al propio... Ese es el lugar que habitualmente todos utilizamos para ingresar a trabajar aquí al canal. Ahí está, Juan Grabois, mostrando sus bíceps y hablando pacíficamente con la policía. Insisto, esta es una de las metodologías. Aquí entraron por la fuerza, por supuesto, forzaron el portón para ingresar, porque no es que estaban autorizados, se metieron. Eso pasó, digamos, aquí en Canal 13. Ahora, cuando uno se pregunta quién responde, quién es el jefe político, la jefa política de Grabois, dos o tres cosas que me parece vale la pena que tenemos que compartir. Primero, un tuit que tiene mucha actualidad. Un tuit que Juan Grabois le mandó con un consejo a Florencia Kirchner. Le dice: Florencia, quédate en Cuba porque te quieren meter presa. Ahí está. Espero que Florencia Kirchner no cometa la ingenuidad de volver al país. Es obvio que la van a encarcelar para dañar a Cristina y condicionar el proceso electoral. Que siga el ejemplo de Stornelli y se quede en Cuba hasta octubre. Esa es una de las cuestiones que plantea, digamos, ¿no? Que él cree que Florencia Kirchner no se tiene que ajustar a la ley y presentarse, sino quedarse allí en Cuba. Pero la relación con Cristina es bastante importante, es bastante fluida. Las principales apariciones le hemos visto, podemos observar a Juan Grabois con Cristina Fernández de Kirchner en distintos tipos de situaciones. Aquí, por ejemplo, está con Juan Grabois y están con distintos dirigentes que pertenecen también a la CETEP. Eso es una de las posibilidades. Otra posibilidad, ahí la vemos a Cristina y a Juan Grabois con todas. Otra posibilidad, ahí la vemos a Cristina y a Juan Grabois con todo el grupo de la militancia más cerrada, los dirigentes más cercanos a Juan Grabois. Allí, por ahí andan dando vuelta Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Quién es Elizabeth Gómez? Es abogada, igual que Grabois, que es abogado. Y bueno, así veíamos, escuchábamos y sentíamos el ruido del efecto de lo que pasó ayer con estas protestas piqueteras en los shoppings, donde distintos grupos piqueteros de la filial capital de la CETEP irrumpieron en distintos shoppings de la ciudad de Buenos Aires, como el Patio Bullrich, como el Recoleta Urban Mall, como las Galerías Pacífico y Alto Palermo, con parcantas y megáfonos, ¿no?, para exigir la declaración de la emergencia alimentaria. Estas protestas van a continuar hoy, señores, con un acampe por 48 horas sobre la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Otro conjunto de organizaciones van a montar ollas populares en la Avenida de Mayo. Y además van a tratar en diputados la emergencia alimentaria. Alberto Fernández boceta en Tucumán su pacto social, los antecedentes del periodista que atropelló y mató, la goleada de la selección de fútbol ante México y la enorme victoria del básquet argentino ante Serbia. Bueno, a todos buen día, bienvenidos a estas proyecciones de hoy miércoles 11 de septiembre, Día del Maestro de 2019, un miércoles inestable con una máxima pronosticada en la ciudad de Buenos Aires y alrededores de 15 grados. Se prevé que las temperaturas van a ir en aumento a medida que se vaya acercando el fin de semana. Como les decíamos, hoy en el centro va a ser un día muy complicado para transitar, sobre todo por las marchas de agrupaciones de izquierda y de docentes sobre la Avenida de Mayo a partir de las 10 de la mañana. Los principales temas de la jornada, de los cuales vamos a hablar, ya les decíamos, la oposición apura la ley de emergencia alimentaria y va a haber una sesión especial. Estos militantes de la CETEP que hablábamos recién, que escuchábamos de Leuco, que coparon los shoppings de la ciudad para reclamar la emergencia alimentaria, la organización de Grabois como referente se manifestó en todos los shoppings y otros centros de compra. El pacto social, Alberto Fernández abre el diálogo y pide opiniones a la URIA y a los gremios, y este miércoles se va a reunir hoy en Tucumán con autoridades de la UIA y la CGT como invitado por Mansur y acompañado por Sergio Massa. En modo candidato retoma la campaña. Los antecedentes penales que pueden complicar al conductor que atropelló y mató a un agente de tránsito. Su abogado reconoció que no lo había mencionado, una causa por amenazas y otra por resistencia a la autoridad. Además, el joven herido sigue en grave estado. Le prohibieron el ingreso a Irán a un escritor argentino por ser gay. Alejandro Modarelli le contó a Clarín cómo fue el momento en el que le impidieron ingresar al país y lo enviaron en un vuelo a Estambul. Bueno, actrices argentinas harán una nueva denuncia por acoso sexual y maltrato. Va a ser este jueves 18:30 en el auditorio del Bauen.
Mundial de Básquet, lo vivimos ayer, Argentina y una victoria inolvidable que va a quedar entre las mejores de la historia, 97-87 sobre Serbia, que no solo sirvió para meterse entre los 4 mejores del mundo, también un triunfo que mostró el nivel enorme de un equipo que maduró en 5 años y logró un hito propio de la generación dorada. Y con un Lautaro Martínez estelar, Argentina goleó a México y se fue con buenas sensaciones de San Antonio. La selección goleó 4-0. En 21 minutos el delantero del Inter marcó 2 goles estupendos, luego generó el penal que Leandro Paredes transformó en el tercero y marcó el cuarto a los 38 minutos. Escuchamos el último gol y el comentario del partido del grupo de relatores argentinos. Dale. Puede superar México la mitad de la cancha de la Argentina. Ahí se están asociando rápido y metiendo y recuperando. A otra pelotita para Lautaro Martínez. Lo vuelve loco los zagueros centrales. Y definió gol. ¡Gol! Argentino, Lautaro Martínez, 38 minutos, primer tiempo. Ayúdeme, doctor Centra. ¿Quién fue el que recuperó en la mitad de la cancha? Fueron 4, pero uno de esos 4 se llevó la pelotita. Y la fórmula es simple, es sencilla, es despectiva. Uy, vaya si es efectiva. Cortamos y se la damos a él. Y Lautaro Martínez otra vez encaró para el medio y junto a los zagueros centrales de México que no quieren saber nada con el 22. El flaco, el número 2, Araujo, siempre está mal parado, mal perfilado, pero eso no es todo, con eso no alcanza. Lautaro Martínez hizo lo que tenía que hacer, le mostró la pelotita otra vez, fallido el rechazo del zaguero. Esto está ideal para meter otro. Dijo Lautaro Martínez que lo ajustició a Guillermo Ochoa, minuto 38 del primer tiempo. Escúchese bien, 4 para la Argentina, 0 para México. Acaba de finalizar el segundo amistoso de la selección argentina, goleó a México 4-0, mantiene su valla invicta luego del empate frente a Chile y hay que rescatar los primeros 45 minutos de ambos partidos. En este, de manera específica, donde tuvo orden, temple, eficacia, paciencia, responsabilidad, solidaridad, entrega y un jugador distinto, que se llama Lautaro Martínez, que jugó solo 45 minutos y que alcanzó para marcar 3 goles de los 4 y que el penal lo gestara también él con un cachetazo con el pie derecho, así, con esa característica que define al futbolero cuando le pega de costado y levanta el brazo, un penal totalmente infantil del defensor mexicano, que después lo termina ejecutando Paredes, porque le quita la pelota a Martínez, porque en realidad la pelota la había tomado Martínez y lo quería ejecutar él. Ese 4-0 fue contundente, ya que la Argentina, si bien no había demostrado con la posesión del balón, porque casi que lo esperaba a México que viniera de manera ordenada, de allí una de las manifestaciones, siendo solidario, otra de las cosas con De Paul, con Paredes, con la exquisitez de Ezequiel Palacios para 2 habilitaciones, con una de Paredes, el fondo que prácticamente no se movía salvo que fuese necesario, y allí radica la no llegada de México, obligado a tirar un par de centros que descolgó Andrada de manera muy tranquila. Argentina tuvo esa contundencia Lautaro Martínez. Quiero destacar aquello del primer gol, porque justamente lo que estábamos hablando con Arcapalo era, Martínez está muy solo, y entonces manifestamos que era una forma de plantear el partido conservadora de parte de Lionel Scaloni, le alcanzó a abrir el camino con ese gol para que a partir de allí Martínez se destacara. Aprovechar, moverse, esa movilidad y esa paciencia que tuvo para definir en el primer gol, cuando se le venía la marca encima, donde tuvo que enfrentar a Salcedo, sin duda, Araujo, la noche Zoom, de Lautaro Martínez. Ustedes saben, yo tengo primos mexicanos, ¿no? Y a mis primos mexicanos anoche les hice un grupito de WhatsApp y le metí los 4 goles, así, ping, 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 ¿no? Porque venían de ganarle 3-0 a Estados Unidos. Y le dije, el Tata Martino va a tener que trabajar mucho. Dice que falta 3 años, le digo, para Qatar. Tienen tiempo y tienen esfuerzo. Y un primo mío me contesta, ¿y eso que Messi no estaba jugando? Le digo, no te preocupes que Messi está en el Cirque du Soleil por ahora, le puse. Total, está preparando la... Cuando viene Messi, se suma a este equipo sin ningún problema. El tema es que me parece, ayer se vio que estaba armando el equipo. Ahora, ayer la defensa de México, un colador. Entonces, Ezequiel Palacios
y Lautaro Martínez tuvieron su noche iluminada y realmente funcionaron bárbaros. Bueno, 8 horas 22 minutos, 11.2 la temperatura, 11.2 la sensación térmica. Le pido a Ezequiel, le doy los buenos días y si me puede presentar los títulos, dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Habíamos dicho que Fernández busca un acuerdo de precios y salarios. Se va a reunir hoy con el titular de la Unión Industrial y con cada uno de los jefes de la CGT. En caso de ganar, el proyecto comprende los primeros 6 meses de gestión. Abren la exportación de harina de soja a China. La negociación tardó 20 años, pero prevén ventas por unos 1.600 millones de dólares. El gobierno logró un nuevo mercado para la harina de soja, el principal producto de exportación de la Argentina, con unos 10.000 millones de dólares por año. Firmó con China un acuerdo que va a permitir vender ese subproducto que representa casi el 70% de las ventas del complejo soja. El acuerdo se alcanza tras 20 años de negociaciones entre ambos países. Plan para aliviar la carga de los hospitales. Unos 450 centros barriales van a reforzar la atención. El 90% de las consultas en guardia son por dolencias leves. En el mundo, Trump echó a su asesor de seguridad nacional. Bolton fue despedido por fuertes diferencias. Sorpresivo viaje de Cristina. Viaja a Cuba a visitar a su hija y suspendió la campaña. Vinculan el ataque a un comisario con la corrupción. En Santa Fe apuntan a delitos en las fuerzas policiales como móvil del atentado de ayer cerca de la ciudad de Rosario. Rebaja del IVA en alimentos, producto de eso, los precios bajaron el 1%. Esfuerzo, talento, emoción, Argentina semifinalista del Mundial. Subcampeón mundial y olímpico, un plantel de 2,06 metros de promedio, la misma estatura del argentino más alto. Favorito del torneo por varias goleadas previas. Todo eso era Serbia. Y a semejante equipo le ganó la Argentina, un equipo que no deja de asombrar y de emocionar en el Mundial de Básquetbol con un inolvidable 97-87 que lo convirtió en el sorprendente semifinalista al conjunto liderado por Facundo Campazzo, Luis Scola, que hoy va a conocer su rival, será entre Estados Unidos y Francia en otro compromiso durísimo. Confirman el plus de 5.000 pesos a privados, pero no todas las empresas lo pueden pagar. El gobierno no traba la emergencia alimentaria y el proyecto avanza, diputados. El bono obligatorio para todos los trabajadores fue confirmado por el gobierno y generó preocupación en el sector privado por la caída de actividad. Hay empresas que no están en condiciones de afrontar el pago. Las pymes piden que se les permita compensarlo con contribuciones patronales o algún impuesto. Reperfilaron los peligros del dólar hasta la primera vuelta, nota de Guillermo Coan, que después vamos a estar leyendo en el cronista de hoy. Mercado sube el precio de los bonos que se usan para girar dólares, mientras en el exterior caían. En la City primó la demanda de títulos debido a la utilización en operaciones que permiten hacerse de dólares. El minorista cerró a 58.13. Bueno, JP Morgan ya analiza sacar al país de un índice de emergentes por la aplicación de controles de cambio, colocó a la Argentina bajo revisión para analizar la posibilidad de sacar sus bonos del índice de deuda gubernamental en moneda local. El Financial Times saca una nota al rescate argentino, reta de la próxima titular del fondo. La búlgara Kristalina Georgieva está lista para suceder a Christine Lagarde como directora gerente del organismo internacional. Precios cuidados se extendió hasta enero con aumentos promedios del 5%. El gobierno renovó ayer el programa alcanzando a 553 productos de consumo masivo. El CEO de Apple presentó el nuevo iPhone y otro competidor nuevo para Netflix. Ayer el Merval subió el 4.6%, el Dow Jones el 0.28%, el dólar mayorista cerró en 56.01 y el riesgo país en 2.094 puntos. Macri habilita debate que hará aumentar el gasto. Cede ante la presión piquetera por mayores fondos. Los piqueteros aumentaron los cortes en las calles y envalentonaron a sus conexiones en el Congreso para que se empuje la emergencia alimentaria. Detrás de esta jugada hay una puja de poder y mucha plata para movimientos sociales de los que tendrán que hacerse cargo la próxima administración. Ya fue convocada una sesión especial en diputados. El oficialismo define hoy su postura, pero ya piensa en no bloquear la ley e inclusive arrinconar al discurso del peronismo en el recinto.
Carolina Stanley estuvo ayer en el programa de Canosa, correcto, en el programa de Canosa, en respuesta a todos estos movimientos, a todo este planteo que están haciendo los movimientos piqueteros, tanto ayer en los shoppings como hoy en las distintas ocupaciones que van a hacer de la capital federal. La escuchamos. Que no nos tenemos que acostumbrar y es a la violencia. Me parece que de todo lo que estuvimos viendo y cosas que pasaron hoy, nosotros tenemos que seguir condenando a la violencia, a la intimidación, porque tiene que haber otra manera, hay otra manera y hay otros caminos. Entonces, nosotros necesitamos hacer primar el diálogo y poder sentarnos en una mesa y discutir y debatir, y seguramente no estemos de acuerdo en todo, pero eso para nada admite que haya gente que use la intimidación, que use la violencia y que pasen cosas como las que pasaron hoy en los shoppings, que pasen cosas como un acampe, porque las mesas de diálogo están siempre abiertas y de los dos lados tenemos que saber escucharnos, saber decir qué es lo que pensamos que es necesario y saber escucharlos no también y poder seguir en un diálogo a pesar de que hay cosas a las que les decimos que no. El gasto social del Estado, ¿de cuánto es? Pero me parecía que sí, no, tal cual, era importante, son muchas cosas, porque son muchas cosas y como vos decías, sí, claro. fue un día intenso y me parece que eso es lo que no podemos dejar pasar, porque justamente hablabas de la grieta y hablabas de la sociedad en que vivimos y creo que tenemos que poder seguir apostando y construyendo esa Argentina del diálogo. Lo intento por tercera vez. El gasto social, el gasto social en la nación es más del 75% del presupuesto. Es un gasto social alto y un gasto social que yo más que gasto lo llamo siempre inversión social, porque me parece importante entender de qué se trata cuando hablamos de inversión social. Cuando hablamos de inversión social estamos hablando de toda una red de protección social que hace que por suerte hoy estemos en una situación distinta a la que estuvimos en crisis anteriores. Una red de protección social que se fue construyendo a lo largo de muchísimos años, que hoy permite que tengamos una asignación universal por hijo que haga que más del 87% de los niños y niñas de este país estén cubiertos por una asignación, sea la asignación universal por hijo o la asignación familiar. ¿Esa cifra no se puede conocer, Carolina, o sí, el 70 y pico por ciento del presupuesto? ¿Cuánto es el número? El número? Y estamos hablando de un presupuesto de más de... son 2 billones de pesos. La cifra billones, digamos, sí, es una cifra que... No estamos acostumbrados. Claro, a la que no estamos acostumbrados, pero es una cifra que abarca todo esto que te explicaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la red de protección social, tanto en niños como en adultos mayores, donde también en todo lo que es jubilaciones, hoy está llegando a más del 98% de los adultos mayores o mayores de 60 años en el país. Y esto es lo que de alguna manera permite acompañar situaciones como las de inestabilidades económicas, crisis económicas, que te permiten reforzar toda esa red de protección social, así como reforzar todo lo que estamos haciendo a partir de los programas alimentarios. Ahora, cuando ves lo que pasa ahora, que me decías que no lo pudiste ver, que lo leíste cuando venías para acá, vamos a compartirlo con vos y con toda la gente que está mirando lo que pasaba hoy en los shoppings, ¿no? Pensaba en los billones de los que hablás. Sigue habiendo hambre, es imposible no verlo, pero cuando uno ve esto, uno siente que la grieta, por más que hayan sido 15 o 20 personas en 5 o 6 shoppings, uno como argentino no puede parar de angustiarse. Miremos lo que pasaba hoy hace 2 horas aproximadamente en los shoppings. ¡A Rodríguez Larreta! Bueno, obviamente ahí estaba la ministra Carolina Stanley dándole respuesta. Interesante lo que veía recién en los portales de TN. Grabois dice que él no fue el que ocupó los shoppings ayer. Él no tuvo nada que ver con ninguna de las organizaciones que fueron a ocupar los shoppings. Bueno, tuvimos un dólar estable a 58.13 ayer, pero inquieta la brecha con el contado con liquidación que ya alcanzó el 20%. Una mayor oferta del agro por la obligación de liquidar las exportaciones ayudó a mantener estable el dólar, pero producto de los recientes controles importan ahora otros datos. La cotización que se usa para sortear el cepo y sacar divisas al exterior ayer trepó un 4% más y la brecha con el mayorista es del 4%.
La entidad vocera de los principales bancos del mundo evaluó la situación del caso argentino tras el reperfilamiento. Pese al alivio de corto plazo, considera al país vulnerable a las necesidades del financiamiento externo, en particular por la dolarización electoral. Y Alberto Fernández en Tucumán para la primer cumbre con la Unión Industrial y la CGT. Además, hay una cumbre de ministros de provincias a la espera de las pautas del presupuesto 2020 y sigue la crisis en Chubut, que también castiga a los comercios, donde las ventas caen el 40%. 8 horas 32 minutos, 11.6 la térmica, 11.6 la temperatura, máxima para hoy 14 grados a las 16 horas, 12 grados vamos a tener ahora a las 9 de la mañana y 11 grados vamos a tener a las 9 de la noche. Así que pinta un día fresco y con alguna posibilidad de alguna llovizna, por lo que tiene que ver hoy. Mañana, día soleado con 7 de mínima y 18 de máxima. A esta hora, en Proyecciones, momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Un 11 de septiembre de 1977 nace John Buckland. ¿Quién es John Buckland? Que hoy cumple 42 años, conocido como Johnny Buckland o como Johnny Boy, el principal guitarrista de Coldplay, amigo íntimo de Chris Martin, con quien asistió al colegio en Gales, donde además de estudiar gastronomía y matemáticas en la Universidad de Londres, donde conoce a uno de sus compañeros de la banda, especialmente a Martin, con quien se trasladó luego a vivir antes de mostrar y de formar Coldplay. Sus principales influencias musicales, George Harrison y Jimi Hendrix.
¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Sarmiento, conocemos el relato escolar de Sarmiento con su madre abnegada, esta cosa de autodidacta, pero a mí lo que me parece particularmente interesante de la figura de Sarmiento y del siglo XIX es la centralidad política y en términos de poder político que tiene el proyecto educativo. Hoy es muy políticamente correcto hablar de educación, pero no es el eje de la discusión política. ¿Pesaba realmente en aquel debate del siglo XIX, del 1860 y algo? Sí, estoy de acuerdo. Creo que es importante insertar la figura del Sarmiento, padre del aula, digamos, claro, maestro inmortal, en un proyecto político más grande, porque él indudablemente era una figura de una ambición política enorme y de una visión política enorme. Y es en esa visión política en el que la educación está inserta. Creo que Sarmiento estaba convencido que la educación era una pata de un proyecto de transformación del país que tenía como finalidad un objetivo político, que era la construcción de una república de ciudadanos, que él veía era imposible de llevar adelante sin varias de esas patas, sin varias de esas dimensiones. Una de esas era claramente el papel que el Estado debía asumir en el fomento de lo que él llamaba la educación popular. Sí. Ahora, Eduardo, hoy en día, bueno, los políticos discuten el futuro y el modelo país necesario y hablan, por un lado, de, por ejemplo, un sector clave como el agro o vaca muerta, y también de la educación, de la revolución del conocimiento y la importancia de la educación como modulador de esas nuevas habilidades que se necesitan para esa Argentina de futuro. Sin embargo, el debate no parece muy serio en torno a la educación, es un debate cosmético. ¿Cómo es que efectivamente en ese proyecto, en esa visión que tiene Sarmiento y la generación de Sarmiento, la educación se convierte en un arma casi de esa política que se pelea con el cuchillo entre los dientes? Sí, también, totalmente de acuerdo, porque creo que la concepción de la educación en Sarmiento iba mucho más allá que ver a la escuela como un ámbito de transmisión de ciertas habilidades concretas o de conocimientos técnicos, por ponerle un nombre. Y de vuelta, yo creo que el sistema de educación pública en Sarmiento, que uno podía decir para Alberdi era el equivalente a lo que él llamaba la educación informal. Alberdi tenía, yo creo que como mira última, el mismo objetivo, la construcción de una ciudadanía modernizada en cierto modo. Para Alberdi esto podía llevarse a cabo a través de mecanismos informales por el peso que los inmigrantes podían tener en la convivencia con la población criolla. Para Sarmiento era un aparato de educación popular desde el Estado, pero el objetivo último no era simplemente el construir una población más capacitada técnicamente para hacer cosas. Claro, fuerza de trabajo. Exacto, sino construcción de ciudadanía, formar ciudadanos. Era imposible pensar el desafío de asentar en La Pampa de mediados del siglo XIX una república de ciudadanos sin contar con esa transformación moral, podríamos decir que el sistema de educación pública tenía que llevar adelante. Claro, esta idea de La Pampa del siglo XIX, una visión política, una imaginación política
impresionante la de Sarmiento, ¿no? Una imaginación política enorme, que como digo, iba acompañada por otros resortes. Otra preocupación importante para Sarmiento, desde los tiempos del Facundo en adelante, era cómo cambiar estructuralmente esa pampa. La idea de favorecer la agricultura para que gradualmente esta desplazara a la ganadería, a la que Sarmiento veía como asociada al emergente del caudillismo como forma política. Fomentar la figura del farmer, digamos, del granjero independiente que Sarmiento había admirado desde su viaje por los Estados Unidos a mediados del siglo. Entonces, la reforma agraria, la idea de voy a hacer de 100 chivilcoys, ¿no? Esa reforma agraria que producen chivilcoys, replicarla como otro instrumento de transformación que asentara a esos gauchos nómades y los convirtiera en vecinos y ciudadanos. A veces cuando uno ve historias, la historia del siglo XIX y principio del siglo XX, pienso en una película como que no tiene nada que ver con la Argentina, pero me parece que resuelve bien la idea, Pandillas de Nueva York, ¿no? La idea de territorios inhóspitos y salvajes, de comunidades con puro metabolismo y sin institucionalización, y cómo las instituciones del Estado domestican de alguna manera esas vidas comunitarias y las convierten en ciudadanos, en civilizaciones. Buenísimo, sí, claro, eso uno lo traslada a esos años de la Argentina, de ese Estado naciente de la Argentina. Ahora, Sarmiento no era un pacifista, era un hombre que peleaba en esas pujas de unitarios y federales, era un guerrero también, ¿no? Era un guerrero de carácter, por lo pronto, era una personalidad volcánica y peleadora en sí. Pero tomo lo que dijiste recién sobre las pandillas de Nueva York trasladadas al proyecto político sarmientino en el 19, porque yo creo que la otra gran preocupación de Sarmiento, que va de la mano de ese proyecto de lo que podríamos llamar modernización de la estructura social argentina, es la construcción y consolidación de la autoridad, autoridad del Estado. El Estado tiene que estar ahí presente. Disciplinamiento. Sí, no solo disciplinamiento en el sentido moderno, que le decimos de vamos a dominar las pasiones de esta población, sino de en un contexto político de fortísima inestabilidad, tratar de conciliar la defensa de libertades civiles y la defensa de ese proyecto, lo que hoy llamaríamos sociedad civil floreciente, con la construcción de una autoridad que debía ser obedecida y respetada. A mediados del siglo XIX no estaba nada claro que eso estaba por lograrse. Tanto en el contexto local como internacional. Pensemos los años 60, los años en los que Sarmiento asume la presidencia. Llega a la presidencia en el contexto de la Guerra del Paraguay, llega en el contexto internacional en el que en Estados Unidos acaba de terminar la Guerra de la Secesión, Francia ha invadido México, el imperio de Maximiliano es ahora enfrentado por las tropas liberales de Benito Juárez, Garibaldi es el gran héroe de la unificación italiana en 1860, un contexto global en el que no están pasando cosas tan distintas a las que Sarmiento quería llevar adelante en la Argentina. Lograr la construcción de un Estado liberal republicano que pueda conciliar básicamente el orden y la libertad. ¿Cuál es la diferencia con el liberalismo de Mitre, el mitrismo? Lo que concibe Sarmiento, ¿cómo se diferencia del mitrismo? Yo creo que no hay grandes diferencias de fondo. Ahí lo que uno percibe es la bajada de una dimensión de proyecto político global a la praxis política y los faccionalismos y enfrentamientos políticos que se dan en la coyuntura del momento. Claro, es más coyuntural, no de fondo. Es más coyuntural que de visión de fondo. Sarmiento llega a la presidencia como un caso particular dentro de lo que va a ser la norma del siglo XIX. Es uno de los pocos presidentes de todo el siglo XIX, o por lo menos del contexto pre-reforma electoral de Sáenz Peña en 1912, que llega sin el apoyo del presidente saliente. De Mitre, es decir, en este caso, claro. Es una excepción a esa regla de lo que Botán llamó el control de la sucesión presidencial, como rasgo del sistema político decimonónico. ¿Quién lo apoya entonces para llegar a Sarmiento? Lo apoyan jefes militares, lo apoyan facciones del interior. Él llega a las elecciones del 68 enfrentando otras 3 candidaturas importantes, la de Rufino de Lizalde, que era un ministro de Mitre, que era la candidatura que Mitre apoyaba, la de Adolfo Alsina, las Fuerzas Autonomistas de Buenos Aires, y la de Urquiza, las Fuerzas Federales del Interior. Y un poco tomando de cada uno de esos lados, más el apoyo de fuerzas propias y de jefes militares del interior, la candidatura de Sarmiento logra avanzar. El liberalismo en el siglo XIX argentino se discute, hay una discusión entre Alberdi y Sarmiento también, que va por esos cauces. ¿En qué sentido se discute? De vuelta, yo creo que hay por un lado la dimensión de enfrentamiento político. Alberdi va a quedar alineado con las fuerzas de Urquiza después de la caída de Rosas, y Sarmiento va a quedar alineado del lado de Mitre, tras haber coincidido durante el exilio chileno con el proyecto de fondo. Cuando Sarmiento recibe una copia de las bases de Alberdi, le dice: este es el proyecto que la Argentina necesita.
Va a haber diferencias puntuales en algunas cosas, pero va a ser la diferencia política lo que los aleje. Un consenso institucional de alguna manera. Y dentro de esa visión de fondo uno podría decir, Sarmiento probablemente estaba un poco más inclinado que Alberdi en demandar una acción positiva del Estado en esa transformación estructural, sea en la reforma agraria, sea en el desarrollo de un sistema de educación un hombre estatal práctico, más activo. Claro. Alberdi confiaba un poquito más en que, casi en el carácter espontáneo que la transformación social y económica iba a producir en la Argentina menos por la llegada del intervencionista en términos modernos. Tal vez menos intervencionista claro. en el sentido moderno que lo que Sarmiento parecía mostrarse. Eduardo, está también este relato clave de las 60 y pico maestras que Sarmiento trajo desde Estados Unidos. ¿Eso tiene algo que ver con este momento Lincoln que vos describís de Sarmiento? ¿Hay alguna cosmovisión que englobe todo esto? Sí, hay dos partes. La llegada de las maestras normales es parte de su, digamos, de su visión educativa, que no se limita a eso, sino a abrir escuelas, a luchar por una porción del presupuesto nacional más grande para el Ministerio de Educación, la extensión de la matrícula, el apoyo a los colegios nacionales, etcétera. O sea que insertaría lo de las maestras ahí. Por otro lado, es cierto que a lo largo de toda su vida Sarmiento queda muy impactado por lo que era un fenómeno que todo el mundo admiraba, que era el despegue de los Estados Unidos como una república floreciente a mediados del siglo XIX. En sus viajes del 47 él ya marca esta idea que los Estados Unidos son un animal, una especie nueva, nunca vista en la ciencia política del momento. Hermosas imágenes. 20 años después, cuando él es ministro plenipotenciario. Este recuerdo de Sarmiento a cargo de Eduardo Zimmerman en La Nación ayer, que me pareció, bueno, que valía la pena reflotarlo. Nosotros ya tomamos dimensión y hablamos de Sarmiento con Oscar García Massa en Proyectando la Historia, pero bueno, en el Día del Maestro me pareció todo un ejemplo siempre recordar al gran maestro Domingo Faustino Sarmiento. Mauricio Macri cree que puede derrotar a Alberto Fernández en un balotaje, pero si no lo consigue, se imagina como líder de la oposición. El presidente se refleja en su amigo Sebastián Piñera, que dejó el gobierno de Chile criticado y 4 años más tarde regresó al Palacio de la Moneda. Macri asegura que va a derrotar a Alberto Fernández el 24 de noviembre, está conjurado detrás de su sueño y se fastidia cuando escucha en La Rosada un tono derrotista ante la caída en las PASO. Sin embargo, Macri no descarta su derrota en primera vuelta y ya cavila acerca de su carrera política. El presidente se refleja en Sebastián Piñera, que dejó machucado el gobierno de Chile y 4 años más tarde volvió al Palacio de la Moneda. Hace cuenta sobre los votos que puede pescar en primera vuelta y considera que tiene chances para cortar distancia sobre Fernández, pero ese cálculo se basa en la posibilidad de hacer una campaña electoral activa en los principales distritos del país, Buenos Aires, Capital, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, una distancia que es resistida con diplomacia por algunos referentes locales. El presidente tiene una muy buena relación con María Eugenia Vidal y Horacio Larreta, está en frío polar con Cornejo. Vidal y Rodríguez Larreta van a limitar la exposición de Macri en sus distritos y Cornejo por ahora no lo tiene en su estrategia proselitista. Macri conoce las intenciones de sus amigos personales y los aliados coyunturales y le duele. El presidente entiende las necesidades de Vidal, de Larreta y de Cornejo, pero no soporta que exhiban su cojera cuando pretende la reelección con 33 puntos del electorado. El jefe de gobierno porteño se va a mover por barrios proponiendo obras puntuales con un discurso microquirúrgico y casi descartó los actos 360 con Macri cerrando la ceremonia. Larreta teme que una ola del Frente de Todos ahogue su reelección y juega sus cartas con cautela y frialdad. En su momento la gobernadora fatigó los despachos de Macri y de Peña, planteando, rogando y exigiendo una estrategia que permita alcanzar su reelección. Primero propuso desdoblar y después la boleta corta. El presidente dijo que no se desdoblaba y que era boleta completa, punto. Kicillof enterró los sueños de Vidal y la gobernadora no perdona a Peña y está resentida con Macri. El presidente asume ese sentimiento, también está molesto, aunque no le avisaron cuando se suma a la campaña a la provincia de Buenos Aires y ya sabe que no tendrá la misma secuencia que tuvo en las PASO. Larreta quiere suceder a Macri en la conducción de Cambiemos. Vidal pretende contener la mayor cantidad de votos posibles ante unos comicios que piensan en términos de quimera y el presidente jura que logrará la reelección pese a la estrategia que pretenden desplegar sus amigos políticos en capital y provincia. En esta coyuntura a Macri ya no le cuesta explicar qué es la soledad del poder. AP se siente que lo están velando y le sonríen sin alma cuando asegura en la intimidad de Balcarce 50 que va a derrotar a Alberto en el balotaje. El presidente entiende que los índices de inflación de agosto y septiembre lo van a castigar nuevamente
entre los votantes de clase media y no le guarda rencor a Donald Trump porque dejó de tuitear su nombre y ya no espera el desembolso del fondo. 3 coyunturales aspectos que desgastaron su imagen proselitista. No obstante, insiste con sus posibilidades electorales y explica a sus ministros que la clave está en la estabilidad de los mercados. Soy optimista, cada vez que nos habla nos beneficia, repiten la letanía. Macri argumenta que la clase media regresará cuando entienda que Fernández no garantiza su recuperación económica y que la pelea interna con Cristina será una profecía autocumplida con enorme capacidad de daño institucional. Pero en el gobierno solo un puñado de fieles comparte ese optimismo presidencial. La mayoría de los cuadros ya está buscando trabajo o enviando aplicaciones a universidades de élite. El presidente ya sabe de la eventual estampida y reacciona encogiendo los hombros. El sistema presidencial chileno establece un mandato de 4 años con reelección. El amigo de Macri se juró regresar al poder y en el 2018 volvió y sucedió a Bachelet. El presidente sueña con evitar que Fernández ocupe la Casa Rosada, sin embargo, y al margen de su optimismo, entiende que sus posibilidades son limitadas y piensa que todos los días son su futuro político. Y en esa descripción de su propio futuro político reconoce que si pierde va a estar triste, dolido, de mal humor, pero también va a estar en los abrojos, va a estar en el Libertador, va a estar viajando por Italia. Podría ser un duelo de meses a la espera de volver a la cancha cuando olfatee que es el momento indicado. Calcula que Larreta y hasta Martín Lustó se presentarán como sucesores en la conducción de Cambiemos. No se olvida de Vidal, pero aunque no se hablan en público y solo lo susurran en privado, no hay un solo funcionario de Balcarce 50 que apueste a favor de la gobernadora. Si no reelige, no hay liderazgo nacional, por lo menos durante el 2020. Y a Macri le entristece esta situación política y su argumentación es que se diseñó una estrategia electoral que supuestamente sería beneficiosa para todos. Vidal pagó el error, Macri aún da pelea y Larreta se ha blindado para derrotar a Matías Lamens, el candidato del Frente de Todos. 8:55, presentamos el informe. Dale, Ezequiel. Por Berruseler. Hasta ahora son 13 los bancos internacionales que le propusieron al gobierno esquemas financieros para reperfilar la deuda pública. El fuerte interés de las entidades financieras por la operación, las comisiones son siempre muy interesantes en estos casos, fue inversamente proporcional al demostrado por la oposición para involucrarse en el tema. La CUNSA postergó sin fecha su asistencia al Congreso para presentar su plan y para presentar el proyecto oficial que nunca vio la luz del día. En la oposición, tanto Alberto Fernández como Roberto Labaña son partidarios de que el gobierno avance por su cuenta pero sin involucrarse. Fernández instruyó a su equipo a que evite interferir en lo que haga el gobierno con la deuda, pero algunas luces amarillas se encendieron en el tablero de control respecto al monto de los vencimientos que deberá afrontar a pocos días de asumir en caso de ser electo. Según un cronograma que desde el Ministerio de Hacienda le pasaron a Alberto Fernández, en los vencimientos previstos para diciembre rozan los 6.000 millones de dólares, más precisamente 5.963, que por otra parte son los mayores de los que restan hasta fin de año. Los compromisos de septiembre son 3.149 millones de dólares y en octubre y noviembre los vencimientos rondan los 3.000 millones de dólares. Según los datos de Hacienda, los vencimientos en pesos son menos relevantes que los de dólares, pero habrían comenzado a reprogramarlos para evitar que más compras de dólares existan en un momento de gran sensibilidad. 2 semanas del control de cambio, 5 días de plazo para liquidar exportaciones, prohibición de comprar dólares para atesoramiento y límite de 10.000 dólares para particulares. El gobierno cuenta con un resultado a favor. Estabilizó el dólar, que como lo planteó es la base para llevar moderación al salto inflacionario que está en desarrollo. Como era de esperar, el control de cambios provocó el nacimiento de mercados alternativos, como el contado con liqui, que dio nacimiento al rulo, que consiste en comprar en el circuito oficial, con esos dólares adquirir bonos, por ejemplo el Bonar 24, como decíamos antes, y después venderlos, con lo que se puede hacer una diferencia. La brecha entre el dólar mayorista y el contado con liqui ya es del 17,5% y se mantiene dentro de un rango esperable por el mercado, que es menos del 20%. En la danza de dólares, el tema más sensible sigue siendo el goteo de depósitos del sistema financiero. Los bancos insisten en que hay una baja pronunciada y los números lo avalan, pero las cifras son aún
para tener en cuenta. La semana pasada esos retiros oscilaban 1.000 millones el lunes, pero cerraron la semana con caídas de 394 millones el viernes. Las reservas del Central bajaron ayer 264 millones. Están en 50.374 millones, reflejando que el goteo aún persiste. Sin embargo, y luego de una disminución del 28% de los depósitos en dólares del 12 de agosto, cabe destacar que el sistema está líquido, una fortaleza para enfrentar una crisis de una magnitud importante. Pero la sensibilidad continúa a flor de piel y la expectativa apunta hacia la pregunta sobre si el Fondo Monetario va a desembolsar o no los 5.400 millones, antes o después de las elecciones del 27 de octubre. El gobierno entiende que esa plata debe venir porque se cumplieron las metas fiscales y monetarias correspondientes al segundo trimestre del año. Y por eso Hernán Lacunza va a viajar a Washington a fin de mes. Pero se sabe que para los funcionarios la política y los resultados son esenciales. En el entorno de Alberto Fernández apuestan a que esa plata no vendrá, ya que el fondo va a evitar hablar de cualquier renegociación hasta ver el resultado de las elecciones. Ayer llamó la atención un informe de tono optimista sobre el futuro económico de la Argentina elaborado por el Citibank, que además sería uno de los interesados en participar en la reprogramación sin quita de la deuda pública argentina. Para el Citi, el próximo gobierno podría firmar un acuerdo de facilidades extendidas que le podría acceder a otros 10.000 millones por parte del fondo. En ese informe, el Citi da por sentado que Alberto Fernández será el futuro presidente y considera que asumirá con las principales variables estabilizadas. Transmite que el ajuste externo ya está hecho, que el superávit comercial va a alcanzar los 12.000 millones de dólares este año y 15.000 millones el año próximo. Ese informe cree que el peronismo unificado también debería sumar a Roberto Labaña, que el tipo de cambio además debería ser el más alto posible. En otras palabras, la apuesta de parte de la banca estadounidense parece destinada a que habrá un dólar más alto y por lo tanto menor consumo. ¿Y a dónde está la apuesta del mayor consumo que tanto pregona Alberto Fernández? Pregunta que se hace en Clarín de hoy, el goteo de dólares y una cifra para el próximo presidente de Daniel Fernández Canedo. Martín Tetaz estuvo ayer en el programa de Alfredo Leuco, hablaba sobre la economía y la industria argentina y la situación de la industria y decía lo siguiente. Vos sabés que en la última campaña electoral, yo creo que con buen tino, Axel Kicillof ha optado por hablar menos de la economía y más tratar de hablar de la provincia de Buenos Aires o de la política. Pero cuando ha tratado de hablar de la economía, siempre cae en uno de los grandes mitos de la historia económica reciente de la Argentina, que es el tema de la industrialización. Hay una suerte de voluntad de construir un relato fantástico en el cual se sostiene que durante los años del kirchnerismo asistimos a cierto proceso de industrialización en la Argentina, cuando los números concretos demuestran exactamente lo contrario. Es decir, es cierto, sí, la industria creció en los años del kirchnerismo, como creció la economía, creció toda la actividad económica, por supuesto también la industria, pero el peso de la industria en la economía, lo que significa la industria como factor estructural de la economía, se hizo cada vez más chico, tanto en términos de producción. El valor agregado que sumó la industria era 20% del PBI cuando llegó Néstor Kirchner y era 17% del PBI cuando se fue. Cada vez la industria pesa menos en la economía. Y también en términos de empleo. ¿Se fue Néstor o cuando se fue Cristina? Cuando se fue Cristina, perdóname, cuando se fue Cristina, exacto, en los 12 años completos. Cuando asumió Néstor, el 21% del empleo registrado en la Argentina estaba en la industria. Cuando se fue Cristina, solo el 19% del empleo registrado estaba en la industria. Quiere decir que no era la industria el sector que más crecía en la economía. De hecho, le va a sorprender a muchos, pero el sector que más creció en la economía kirchnerista fueron los bancos. Los bancos. El sector financiero, básicamente, crecían de la mano de esta paradoja argentina de darle crédito de 60 cuotas para que la gente se compre una tele, pero eso sí, si te querés comprar una vivienda, contado y cash, porque crédito hipotecario se destruyó en la Argentina durante los 12 años del kirchnerismo. Contado, cash y dólares. Contado, cash y dólares. Ese es un número durísimo porque, mira, cuando se fue de la Rúa, había, mira, pongo la vara en un nivel no demasiado alto. Cuando se fue de la Rúa, había 550.000 carpetas hipotecarias en todo el sistema. Cuando se fue Cristina, había 250.000, incluyendo los 170.000 Procrear. Imagínate cómo habían destruido el crédito hipotecario en Argentina. Pero me llamó la atención esta semana porque salió un hilo de Twitter, un gráfico de un economista que se llama Esteban Domecq,
que es un economista, un colega muy bueno, muy riguroso, siempre mira mucho los datos, y que yo quiero compartir con la audiencia, es ese gráfico que tenemos ahí, que muestra el uso de la capacidad instalada en la industria. ¿A qué nivel de actividad venía trabajando la industria argentina en los últimos años? Y ahí tenés bien delimitado por esas líneas negras. El primer cuadrante, el que tenés ahí con la primera línea negra, es el primer kirchnerismo, ¿no? Es decir, el primer cuadrante es la década del 90, el segundo cuadrante es el primer kirchnerismo, y cuando empieza la etapa roja, la etapa de caída sistemática de la capacidad instalada, para que te des una idea y para que la gente lo entienda, la industria trabajaba al 77% de su capacidad en enero del 2012. En esa montaña, en la punta de esa montaña, es enero del 2012. 77% de la actividad industrial. Para cuando termina el ciclo, que incluye los últimos años de Cristina y la continuación de Macri, durante los 8 últimos años no hay diferencias. El uso de la capacidad instalada cae sistemáticamente desde el 77% en el pico al 50% actual que tiene el uso de la capacidad industrial. ¿Qué te muestra esto? Te muestra, primero, la industria como porcentaje del PBI en la Argentina se redujo durante el kirchnerismo, pero además en términos absolutos, el uso de la capacidad instalada, la potencia a la cual venía trabajando la industria, se empezó a caer en Argentina en los últimos 8 años. No es una realidad ni del último año de la crisis, ni de los últimos 4 años. Por decir algunos datos concretos de cuando Kicillof era ministro de Economía, 16% para ser más preciso cayó la actividad industrial, mirando el estimador mensual industrial, 16% cayó la actividad industrial en el segundo gobierno de Cristina, y la producción de autos en particular cayó 40% en ese periodo. Es decir, un periodo bastante nefasto para la industria argentina. Dicho sea esto, por supuesto sigue cayendo la industria. Esto no lo exime al gobierno actual, ni mucho menos. Esto es para ponerte en contexto del deterioro de la actividad industrial en Argentina, que lleva por lo menos 8 años en términos absolutos y 12 años en términos relativos. Martín, te estás marcando un poco el perfil de la industria durante el kirchnerismo. Bueno, hacer un poco lo que se viene, qué sé yo, ¿no? Willy Cohen, hoy en el Cronista, arriba el tuit de Mauricio Macri, donde ponen el tuit del día, dice: acuerdo histórico, vamos a exportar harina de soja a China, es el mayor consumidor del mundo de proteína vegetal para alimentación de ganado y ahora vamos a venderle un producto con mayor valor agregado. Contento el presidente ayer con la noticia de ayer. Willy Cohen titula un extraordinario editorial que se lo voy a dejar después a Néstor y a su gente para que lo hablen en detalle, donde menciona como título: reperfilaron los peligros del dólar hasta la primera vuelta. Todos saben que el ajuste no estará resuelto hasta desarmar la bomba de las LELIQ, un instrumento que no sería un problema en un país normal. Pero claro, como no estamos en un país normal, obviamente tenemos que estar planteando qué vamos a hacer con las LELIQ. Por otro lado, la pelea es semana a semana, dice Willy. No descartan que el gobierno tenga que profundizar los controles si el drenaje de reservas vuelve a tornarse peligroso. Sí, ayer leía un informe de la gente de Macroview, donde el informe semanal, donde destacan que el gobierno lo que tiene que hacer sin duda es mirar, monitorear día a día las reservas. Primero porque está el tema de la salida de los dólares de los bancos, que seguramente es un tema que ustedes saben que está bajando. Ya estábamos hablando de que ayer la caída de reserva fue de 268 millones, que el viernes había sido casi de 400 y que hace una semana hablábamos de más de 1.000 millones por día. Bueno, eso, pero todavía es un goteo que hay que ir viendo. Y después estamos viendo si hay filtraciones, ¿no?, en el control, que es un tema que sin duda va a seguir viéndose. Con el tema del control hay un día clave, que es el 21 de septiembre, porque pasó a ser una fecha clave para el dólar, porque ese día vencen casi 25.000 millones de bonos que no fueron reperfilados. Tiene un nombre bastante exótico. Yo siempre digo que los títulos en la Argentina tienen nombre de antibiótico, tienen nombre de... Bueno, este tiene un nombre especial, se llama Bopomo. Usted póngale la característica de lo que quiere, para dónde es, si es para el hígado, si es para el riñón, no sé. Bopomo se llama. Y vencen 25.000 millones, o sea que son prácticamente 400 millones de dólares. De esos 400 millones de dólares, casi todo está en manos de inversores extranjeros. Le digo, la mitad lo tiene un fondo que se llama PIMCO. ¿Ubican? Bueno, este fondo PIMCO, ¿qué va a hacer cuando cobre 12.000 millones de pesos? Obviamente comprar contado con liquidación. ¿A cuánto se va la brecha? Por eso están diciendo que el 21 de septiembre va a pasar a ser una fecha clave para el dólar, porque este bono
no ha sido reprogramado. Lo mismo que ayer recibí un lindo documento de la gente de AdCap, que es una sociedad de bolsa de Latinoamérica, donde hablaba de las posibilidades de reperfilamiento de bonos, ¿no? Y metían los bonos que no están incluidos en la refinanciación. Y muchachos, todos los bonos de la reestructuración del 2005 no están metidos, o sea, no está el discount, no está el par en sus versiones de dólar, en sus versiones de euro, tampoco está el Centennial, tampoco está el bono 36, tampoco está el bono 47. Yo estoy mencionando títulos que el gobierno asume que la administración que viene lo va a seguir pagando. El control de cambios va a tener que sortear este tema hasta el 10 de diciembre. Según estimaciones de mercado, se van a estar embarcando 160.000 millones, en buena parte para comprar dólares, y esto podría estar aumentando la brecha entre el oficial y el libre, es decir, el que no tiene restricciones cambiarias. Bueno, ya se está poblando, de a poco, de lo que va a ser desde las 3 de la tarde el nuevo acampe social por 48 horas en el Ministerio de Desarrollo Social. Mañana a la mañana se va a dar este cóctel que yo decía ayer que se podría estar dando. Mañana para el subte a la mañana, de 5:30 a 10:30. Y además, conjuntamente, la 9 de julio va a estar ocupada por el acampe de 48 horas. O sea, lindo para venir en auto, en colectivo o tren, porque va a estar seguro el Metrobús cortado. Y por otro lado, también no vamos a tener subte durante las primeras 5 horas de la mañana, 5 horas efectivas laborales de la mañana. Con lo cual, bueno, good show, como decía Tato. Néstor Sibona, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy su experiencia con el SubTV? Muy importante, porque ya estamos haciendo un capítulo que es ¿qué tal la mañana de Sibona con el SubTV? Uno está bajando las pretensiones, llegué a tiempo, así que es fantástico. Ahora, ¿cómo llegué? Te digo que ahora estoy tratando de recuperar un poco de aire, porque viajás estrujado, si alguien te llama por teléfono, ni podés sacarlo del bolsillo, no podés levantar el brazo. Pero olvídese del teléfono. Pero aquí estoy, y tratando de acordarme del Bopomo, me dejaste... Bopomo. Vos sabés que yo hace años... Debe ser bono de política monetaria, algo así me suena. Sí, alguna vez lo escuché. Sí. Pero, ojo, claro, hay un montón de bonos que todavía no entran en esta reprogramación o en el reperfilamiento, porque dependen del proyecto de ley o DNU que va a ser mandado al Congreso. Exacto. Hasta ahora está la intención de reperfilar todos estos vencimientos en el mercado local y bajo legislación extranjera. Y este es un bono pagadero en pesos. Exactamente. No, pero bueno, también es cierto que el drenaje de reservas fue fuerte después de las PASO y ahora se atenuó después de las medidas cambiarias, pero hay 50.300 millones de dólares, ¿Pero usted cree de los cuales buena parte está destinado a esos pagos. Está bien, pero esto es pesos. Pinco, claro, bueno, fondo americano, pero difícilmente se quede con los pesos. Le encanta Argentina. Me acuerdo de la época del Toto Caputo, le encanta Argentina, Pinco. Que las ganancias que permitió y permite la Argentina no existen en el mundo. Por eso le digo que le encanta, está enamorado de Argentina. Tiene la mitad de esta emisión. O sea, va a cobrar 200 millones de dólares en pesos. ¿Usted cree que va a guardar los pesos o que va a ser un placito fijo en algún banco? Yo creo que no, porque ahí se corta el negocio, pero... Te reitero una frase que me encanta, la escribí hace poquito, la de Orlando Ferreres. En la Argentina festejamos los créditos y lloramos las deudas. Ahora estamos en esa etapa. Estamos en la etapa del duelo ahora. 30.000 millones de dólares por año nos endeudamos, sí. Pero tendríamos que agregar algún adjetivo calificativo. ¿No? Y mirá, el adjetivo calificativo, yo me quedo con los números que vos pasabas de Martín Tetaz, de la economía real. Si la economía argentina no crece, si no se estabiliza, si no bajamos la inflación, la verdad que vamos a estar cada X años, cada vez más seguidos, no cada 10, hablando de lo mismo. Y si el remedio fuera solo este acuerdo social que propone Alberto Fernández, 180 días, que supongo será un congelamiento de precio y salario, lo único que hace es exacerbar la expectativa previa, es decir, hagamos colchón por las dudas, y un acuerdo de precio y salario no digo que sea inútil, pero si tenés un programa económico atrás potente, y esto es el complemento, si es el sustituto, si en vez de un plan tenés un acuerdo de salario, es apretar el resorte un cachito, también lo hizo Macri con el congelamiento de tarifas.
este bono que a mí me parece en el sector privado que va a pasar como a fin del año pasado, que sale un anuncio o un decreto y después el que puede pagar lo paga y el que no puede no, porque hay sectores y empresas que no lo pueden pagar. Obviamente, sí. Entonces estamos viviendo en esta fantasía, pero ojo, este bloqueo al microcentro que vamos a tener mañana son esas cosas que ayudan a complicar la gobernabilidad y la gente entonces no distingue causas de efectos. Esta combinación de paro de subte, campamento de 48 horas, que seguramente no va a hacer funcionar el Metrobús, hace que yo estoy trastornado desde ayer con este tema. ¿Cómo llegar a la radio a las 9 de la mañana? Porque subte no tengo. Venir con auto y meterte a la 9 de julio, quedas atascado. Venir con colectivo, va a haber 1 millón de pasajeros más. Ahora, nadie dice nada, digamos, ni en el gobierno ni en la oposición. Metrovías ya tiene una fotocopia del comunicado, lo único que le cambia es los horarios, dice que ha hecho presentaciones judiciales que tomaron tomaron personal para esa boletería, el gremio dice que no, y se convierten en estas cosas. Es como que los metrodelegados digan, no, queremos sol en el subte. Bueno, y entonces te arman un conflicto. En todo esto hay una intencionalidad política. Más vale, esto... Y los sectores del campamento son los menos dialoguistas, digamos, sí, los que generalmente activan conflictos cortes, son más conflictivos. Y esto de que cuanto peor mejor, la verdad que ya aprendimos que... Pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados, pero no podemos. Bueno, yo le digo una cosa para que usted se quede tranquilo, porque usted está en esto. Bopomo viene de bono de política monetaria. Mira, te lo dije hace... Es el Bopomo 2020. Por unos 24.600 millones, o sea, un equivalente a 410 millones. Y debería ajustar por LELIC, seguramente. Sí, o algo seguramente. Y bueno, va a generar presión sobre el contado con liquidación. Yo en esto tengo una historia. Usted sabe que hace muchos años, en el Chaco tenían muchos bonos, ¿no? Y entonces vino un gobernador, que no sé si fue Capitanich, puede haber sido Capitanich, que decidió hacer un bono de consolidación. Entonces unió todos los bonos en uno. Y en el mercado se llamaba bono de consolidación chaqueño. Bueno, usted solo haga el número, usted invéntese cómo lo denominábamos en la City. Me lo imagino, pero le saco una consonante en tal caso. Bueno, gente, 9 y 15 quedan con Ezequiel en el control. Chao, un maestro, ¿eh? Así que prepárense para la garantía. Y ahora que ya están todos ya preparándose para el Boca del fin de semana. Y el Boca después del River Boca, ¿no? Viene después, 0-0 salimos nosotros. Sí, 0-0, pero seguimos primero. Rafaela, sí, ya está. Sí, porque me carga por Quilmes, sí, bueno, y ganamos, así que bueno, empatamos, empatar es ganar para Quilmes. Bueno, hoy no tenemos básquetbol, tenemos que estar viendo cómo va, quién juega mañana contra Argentina. Quién va a ser el rival, pero realmente tuvo una repercusión enorme. Impresionante. Triunfo que, bueno, ocurrió mientras hacíamos el programa. Impresionante. Te dejo con todo, a las 11 vuelvo con Carlos Clerici, actualidad política un montón. Y sobre todo, bueno, todo este ruido social, ¿no? Dicen que abre juego a más gasto público Macri, que le tira la bombita esta de la emergencia alimentaria y que no le va a hacer presión en el Congreso, ¿va? Sí, yo creo que el gobierno no quiere pagar gasto político, decir no a la emergencia alimentaria, que está un poco magnificada. En realidad es facilitar y ampliar las partidas para comedores comunitarios, escolares, merenderos, etcétera. Leí por ahí que el cálculo es 8.000 millones de pesos en un año. Sí, frente a los números que hay no es nada. El último paquete tenía un costo de 80.000 millones. Sí, 80 o mayor, dice. Y ya el acuerdo con el fondo quedó en el limbo y va a entrar en la renegociación seguramente, pero la verdad, ayer decíamos, yo decía, me lo pongo en primera persona, me hago cargo, que en teoría en pocos días tendría que entrar el presupuesto 2020, que va a ser una ficción, porque digamos... Sí. Ahora fin de mes. Nadie va a creer mucho, pero se podría cambiar la filosofía de ese presupuesto, en el sentido de decir, ¿de dónde ahorramos para atender estas necesidades sociales urgentes? No aumentar el gasto,
Porque siempre sabemos cómo termina, o con más impuestos explícitos o con más inflación, que es un impuesto implícito y que pagan los más pobres, que se supone que son los beneficiarios de la medida. Si no salimos de ese círculo vicioso, no tenemos arreglo. Estamos en el horno. Gente, bueno, mañana a las 8 seguimos con más proyecciones. Que tengan buen día. A las 11 vuelvo con Carlos Clerici. Quédense ahora con Periodismo Diario y todo el equipo de Hugo Grimaldi y Néstor Cibuena. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.